No, claro que siento como engaño, porque a mí me decían, tienes que echar 1 litro a 10 litros de agua. Y es lo único que nos decían, no nos decían Pero no otra decían cosa. lo que podía pasarle o no. Los riesgos que tenía no me lo han dicho nunca. Claro. No, es que yo no me podía figurar, nunca me podía figurar que yo iba a tener Parkinson de los líquidos, por ejemplo, porque yo no, eso no lo pensaba yo nunca pensaba yo eso. El Parkinson es la enfermedad neurológica que más rápido crece en el mundo. Más de 10 millones de personas la padecen. Durante décadas se asumió que era una consecuencia inevitable del envejecimiento o una enfermedad genética. Pero hoy sabemos que no es así del todo. Esta es la historia de agricultores que enfermaron sin saber por qué, de científicos que llevan décadas señalando una causa y de un país que todavía no quiere escuchar. Soy Francisco Palmontojo, soy médico, neurólogo, residente en Alemania, donde llevo a cabo mi actividad clínica e investigadora desde hace más de 20 años. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa en la que ciertas neuronas del cerebro mueren y eso produce síntomas motores, pero también síntomas no motores. Mi nombre es Ray Dorsey, soy neurólogo y especialista en Parkinson. Dirijo el Centro para el Cerebro, el Medio Ambiente, del Instituto de Investigación Atria y Salud Global. La enfermedad de Parkinson tradicionalmente es un trastorno neurológico que afecta al sistema nervioso y se caracteriza por presentar síntomas como temblores, generalmente en las manos y normalmente en reposo, lentitud de movimiento, rigidez y dificultades con el equilibrio o la marcha. Hay diferentes teorías sobre dónde empieza la enfermedad de Parkinson. Por un lado está los Parkinsons que empiezan en el intestino y que entonces progresan hasta el cerebro y entonces pues los pacientes tienen diferentes tipos de síntomas según va progresando hasta llegar a las células que producen dopamina en el cerebro, que son las células que comentaba antes que se morían. Es una combinación de factores. Por un lado, las proteínas de las células se agregan y eso daña la función de las mitocondrias, que son las productoras de la energía dentro de la célula, lo que hace que al final la célula, por falta de energía, acabe muriendo. También se produce una inflamación cuando las células mueren y por estas proteínas agregadas, una inflamación que contribuye a que otras células también mueran y sufran en el proceso. Y me preguntaba por qué el Parkinson era la enfermedad cerebral de más rápido crecimiento en el mundo. Si algo está creciendo, sugiere que probablemente no se deba a los genes, porque nuestros genes no cambian tanto en periodos cortos de tiempo. También estaba creciendo mucho más rápido, de lo que podría explicarse solo por el envejecimiento. Un cierto número de pacientes que enferman muy pronto, con 40 años o incluso menos, y esos son genéticos. Lo que pasa es que esos solo suponen un 5 a un 10% del número total de casos. El resto creemos que tiene que ver con una interacción con el medio ambiente. Así que leí el trabajo de mi colega, la doctora Caroline Tanner, que es especialista en Parkinson y epidemióloga. Y ella, de forma silenciosa y diligente durante 40 años, nos ha estado diciendo que las causas principales de la enfermedad de Parkinson no están en nuestros genes. Las causas principales de la enfermedad de Parkinson están en nuestro entorno. Lo ha demostrado a través de estudios sobre la contaminación industrial en China. Ha observado a agricultores que trabajan con pesticidas en California y ha observado a marines, miembros del servicio militar, que trabajan y viven en una base contaminada en Carolina del Norte. Todo aquello que afecte a la mitocondria, que al fin y al cabo es la que produce la energía para que hagamos todo lo que hacemos, obviamente va a tener un efecto negativo también en nosotros. En esta historia vamos a poner el foco en unas sustancias químicas concretas y mundialmente usadas, los pesticidas agrícolas. Soy Marieta Fernández, soy catedrática de la Universidad de Granada, soy licenciada en Química, especialidad bioquímica. Un pesticida es una sustancia química que puede tener una función concreta, que pueden ser insecticidas, fungicidas, herbicidas, es decir, ¿cuál es la función? Pues contrarrestar una plaga de insectos, una plaga de hongos o una mala hierba. Fundamentalmente, el uso de pesticidas ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. El agente naranja se utiliza en la guerra del Vietnam, se utiliza en la guerra porque facilitaba
el objetivo de conquista en una guerra. Entonces se dan cuenta de que compuestos químicos que no se habían utilizado con ese objetivo podrían ser de utilidad para incrementar la producción en campos devastados y en una hambruna total, es decir, era una necesidad para la persistencia de la civilización. Entonces se dan cuenta, probablemente no de manera intencionada, pues que eso facilitaba más cosecha, más rápida y más beneficios. Hemos sido capaces de sintetizar en el laboratorio muchísimos compuestos químicos que antes la humanidad no había conocido y que nos han permitido pues desarrollarnos como civilización de una manera increíble. Lo que pasa es que en el desarrollo de esos compuestos químicos no nos preguntamos o no fuimos capaces de averiguar cuáles eran las consecuencias que podían tener en los seres vivos. Tenemos muchas pruebas que relacionan los pesticidas con la enfermedad de Parkinson, y esas pruebas se han ido acumulando durante unos 40 años. Mi colega, la doctora Caroline Tanner, demostró que los agricultores expuestos a un pesticida llamado Paraquat, un herbicida muy extendido en cultivos de maíz, algodón, soja y viñedos en Estados Unidos y anteriormente en todo el mundo, tienen un riesgo un 150% mayor de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Las consecuencias las vemos mucho después de que la exposición ocurra, es decir, no ocurre como puede haber una enfermedad ligada a una infección por un insecto, por un microbio, donde la manifestación es casi inmediata. Y los efectos los vemos mucho más tarde, cuando la exposición ya ha ocurrido y cuando en la mayoría de los casos esa exposición no se puede quitar. Desgraciadamente, Europa exporta muchos de estos pesticidas tóxicos a distintas partes del mundo y luego importa alimentos de esos países que han sido fumigados con los pesticidas que las naciones europeas han prohibido e ingiere estos pesticidas tóxicos en su suministro de alimentos. Un periodista llamó a esto el efecto boomerang. Si estos pesticidas no son saludables para los europeos, ¿lo son para otros seres humanos en otras partes del mundo? Y si se van a rociar estos pesticidas sobre otros seres humanos, ¿por qué los traen de vuelta a su país para que los ingiera su propia población cuando han considerado que no es seguro rociarlos en sus campos? Todos los españoles y los europeos tienen residuos de pesticidas en su orina. Y no uno, como mínimo 2 residuos de pesticidas. Es decir, eso significa que ha entrado vía oral, dérmica o inhalatoria en el organismo y una vez que se ha entrado se metaboliza y se orina, se excreta. Si todos tenemos, ¿qué pasa? Seguimos utilizando un herbicida que más de 70 países han prohibido, una sustancia química tóxica que se ha utilizado para cometer homicidios y suicidios, y una sustancia química que en el laboratorio y en múltiples estudios en humanos está vinculada a una de las enfermedades cerebrales de más rápido crecimiento en el mundo, y todavía permitimos que se rocíe en campos de maíz, soja y algodón en los Estados Unidos. El hecho de que una zona esté limpia hoy es un buen augurio para las generaciones futuras, pero las personas a las que se diagnostica Parkinson lo hacen, creo, en gran parte debido a las exposiciones que tuvieron hace generaciones. Y me preocupa, y creo que debería preocuparnos a todos, encontrar estas sustancias químicas en la leche materna. Cuando las sustancias químicas son afines a las grasas, las almacenamos en nuestra grasa, y la única forma que tienen los seres humanos de deshacerse de las sustancias químicas afines a las grasas es cuando las mujeres amamantan y excretan las sustancias químicas que están en su grasa. Y no creo que las madres ni los niños quieran estar expuestos a sustancias químicas tóxicas a través del acto de amamantar. Mi nombre es Cayo Usano Alcalá. Tengo Parkinson. Tengo 76 años. Si le digo que cuando empecé a trabajar en el campo ni me acuerdo siquiera porque no tenía ni conocimiento siquiera. Yo lo que sí me acuerdo es de 14 o 15 años ya estaba trabajando. Y nosotros escardábamos, que se le llamaba escardar, quitarle al trigo todas las hierbas malas y había que hacerlo a mano. Luego ya vinieron los líquidos y echábamos los líquidos con una mochila, íbamos dándole a la manilla y así escardábamos. Ni llevábamos careta,
ni llevábamos nada. Y yo pienso que llegábamos a casa, no me acuerdo, pero yo creo que ni nos lavábamos siquiera, porque no es igual que ahora que teníamos el agua, y antes no había agua en las casas ni nada. Luego ya vinieron los primeros tractores. Íbamos en el tractor sin cabina, íbamos echando el líquido, no llevábamos protección, no llevábamos guantes, no llevábamos nada. Es que no se le daba importancia. Cuando me jubilé es cuando empecé a notarme lo del Parkinson y las alergias a los 65 años. Si la ciencia lleva décadas acumulando pruebas, ¿por qué la sociedad no lo sabe? Sobre todo, los más perjudicados por esta problemática, ¿por qué los agricultores no lo saben? Porque han estado durante décadas trabajando sin ninguna protección ante estas sustancias químicas. Hay razones por las que estos agricultores no son conscientes de ello. No es porque no sean brillantes o listos o no sepan nada de agricultura. Son más brillantes, más listos y saben más de agricultura que yo. Es porque no se les informa de los riesgos de estas sustancias químicas. Estábamos contentos con el líquido que nos traían y como estábamos contentos... La responsabilidad final no puede estar en el agricultor o en el individuo que compra la naranja. Tiene que estar fundamentalmente en el que vende y tiene el beneficio económico de ese producto. Una investigación periodística realizada por The Guardian analizó documentos legales que uno de los fabricantes de Paraquat había hecho públicos y demostró que la propia investigación de la empresa había llegado a la misma conclusión al exponer a ratones, ratas y conejos, 3 mamíferos diferentes, al Paraquat y reproducir los rasgos de la enfermedad. Estos experimentos se realizaron en la década de 1960, 30 años antes de que los investigadores académicos llegaran a la misma conclusión. Que tiene que responsabilizarse de que lo que se utilice y se ponga en el mercado no tenga consecuencia a medio o largo plazo. Los riesgos de estos productos químicos se ocultan al público, se ocultan a los agricultores y se ocultan a los científicos. Estamos empezando a ver que realmente no era todo tan bonito. Detrás de cada enfermo de Parkinson hay alguien que cuida. En el caso de Cayo, es Encarnación. Hola, buenas. Su mujer. Yo me llamo Encarnación Lorente, soy de La Peraleja, nací en el 52, así que tengo 73 años. Bueno, yo he tenido 4 hijos y he tenido bastante con atenderlos y todo. Mis padres eran ya mayorcillos y yo tenía todavía la tienda, he tenido que también estar con ellos, pero bueno, digo, bueno, yo puedo con todo. Pues yo lo vi cuando empezó con las manos así y enseguida le dije a mis chicos, oye, papá, hay que tenemos que llevarlo a algún sitio porque papá hacía así con las manos. Ya por lo mayor, porque no tiene los mismos reflejos que cuando eres joven y me da miedo de que vaya con el tractor. Y le digo, es que tú ya no tienes que ir, pero no se puede estar quieto en casa porque tiene que hacer cosas. A lo mejor está durmiendo y estoy pendiente. Algunas veces le doy y digo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? O si hace cosas raras o no, si se mueve o no se mueve. Es que él no dice nunca qué le pasa, aunque le pase. Y a mí eso me da miedo, porque le digo, ¿te pasa algo? Y luego dice, es que no me encontraba bien, no sé qué. Y digo, ¿y por qué no lo dices? Mi chico es agricultor y también nos preocupa pues, lo de los insecticidas y cosas que en el campo pasa. Antes había animales, había pájaros y había de todo y era otra cosa. Igual que mueren los pájaros, vamos a morir nosotros también. Mi nombre es Beatriz Hernández Luengo, soy la directora y trabajadora social de Parkinson Cuenca y el rol que ocupo aquí es dirigir tanto al equipo como a las familias, trabajar con las familias y con las personas con enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, en este caso las personas que la padecen, su recorrido a nivel sanitario es amplio, ¿no? En muchas ocasiones se confunde la enfermedad tanto por ansiedad, depresión. Al final sabemos que el Parkinson es un déficit de dopamina, con lo cual en muchas ocasiones, pues si no hay un problema motor, generalmente tiende a pensarse que es una depresión. Cuando llegan a neurología, pues el recorrido ya durante unos meses o incluso unos años, pues ha sido importante y se encuentran con que al final
final tienen una enfermedad neurodegenerativa que generalmente es más conocida por personas mayores, y imagínate el colapso mental cuando una persona joven de 45 años aparece en consulta y le dicen que tiene Parkinson. Dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado? Esto tiene una relación importante pues, en el ambiente, como hemos dicho, esa epigenética, cómo reaccionan nuestros genes con el ambiente en el que nos movemos, en el que vivimos o en el que trabajamos, que es importante. Pero difícilmente lo podemos hacer cuando el Estado no es consciente de la importancia y la necesidad que tienen estos pesticidas. Por ejemplo, España es uno de los 10 países que más pesticidas usa, pero sin embargo en Europa parece que lo blanqueamos todo y que todo es perfecto. Cuando aprobamos medidas o leyes en las que se aprueban un tipo de pesticidas y que después se desaprueban, pero por detrás hay unos años que ese pesticida sigue echándose, lo que estamos diciéndole a la gente es que, bueno, a lo mejor quizá no es tan peligroso. Hay países en Europa que ya reconocen lo que la ciencia lleva años afirmando. Primero fue Italia en abrir el debate en 2008. Años más tarde, en el 2012 Francia aprobó una ley donde reconoció oficialmente al Parkinson como enfermedad profesional para los agricultores. Si habías trabajado más de 10 años en el campo, el Ministerio de Salud francés te otorga una prestación por esta enfermedad. A este país se le sumó Alemania. En 2024, el Estado germano también reconoció el Parkinson como enfermedad profesional. España es uno de los mayores consumidores de productos fitosanitarios de toda la Unión Europea. Se estima que entre 120.000 y 150.000 personas padecen Parkinson. Y sin embargo, el Parkinson no está reconocido como enfermedad profesional en la denominada Huerta de Europa. Pero si nosotros le contáramos a muchas de estas personas que la enfermedad de Parkinson en otros países como en Francia está reconocida como enfermedad laboral y les explicáramos desde un recorrido y un bagaje profesional de cómo ha sido su vida, el contacto que han tenido con fitosanitarios o con tóxicos o pesticidas, probablemente fueran más conscientes de qué está pasando o qué ha pasado a lo largo de su vida. Yo creo que los políticos tendrían que poner los mecanismos en marcha que lleven a que sea considerado una enfermedad laboral. Aparte que le da mayor visibilidad, porque claro, si es una enfermedad laboral y todo el mundo sabe que es una enfermedad laboral, tienen más cuidado también los agricultores porque saben cuáles son los riesgos que conlleva la actividad que están realizando. Yo creo que deberíamos de aprender. España creo que se queda demasiado a la cola, a pesar de ser un país que desde mi punto de vista produce una investigación y unos datos científicos de igual nivel que puede hacer Francia o que puede hacer Dinamarca. Me llamo Hervé Trey, tengo 67 años. Vivo en Corrès, en Yuyac, y soy agricultor jubilado. Me instalé en la explotación familiar, una granja de ganado vacuno y fruticultura. Mis padres eran agricultores, así que seguí el pasado familiar para hacerme cargo de la explotación. Al principio utilizaba muy pocos productos porque no los conocíamos, así que había mucho trabajo manual. Luego descubrimos la facilidad de trabajar con herbicidas. Lógicamente es más fácil deshiervar que segar. Pero no nos informaron de la peligrosidad de estos productos. Es cierto que era una herramienta para la cosecha, pero yo sentía perfectamente que esos productos influían en mi cuerpo. Me ardían los ojos. Sentía picores en la piel después de sulfatar, sobre todo cuando hacía calor. Así que había una relación que ocurría y que yo no controlaba. Por mucho que te laves inmediatamente, nada vale tanto como una buena protección que funcione. No fue el neurólogo, sino el encuentro con una periodista que había hecho un reportaje sobre la enfermedad de Parkinson.
Ella vio que yo tenía un síntoma, lo que me abrió la mente, y me indicó una asociación que ayudaba a las personas afectadas por el Parkinson. Esa asociación era Phyto Victims. Hace falta prácticamente un año para que el expediente llegue a buen puerto. Hay exámenes, reuniones con los servicios sociales, incluida nuestra mutua social agraria. Te ves con varios médicos y hay una comisión que emite su dictamen. Te dan un grado de discapacidad del 30 al 40%, lo que da derecho a una indemnización o una pequeña pensión para ayudar a los enfermos. Y también hay que saber que los cuidadores reciben apoyo. Y eso es importante porque vivir con alguien que tiene este problema de salud no siempre es fácil. Tengo esperanza. Hay que mantenerla precisamente e intentar ver más allá de uno mismo, proyectarse hacia el futuro. Porque en todo este panorama que acabamos de describir, hay margen para mejorar las cosas. Cuanto antes reconozcamos que el Parkinson es una enfermedad prevenible, cuanto antes reconozcamos que una gran parte de la ELA es una enfermedad prevenible, cuanto antes reconozcamos que una buena parte del autismo, las discapacidades intelectuales y el Alzheimer son prevenibles, antes tomaremos medidas para prevenir estas terribles enfermedades. El beneficio en la productividad, el beneficio en lo que yo hago día a día es importante, pero también uno tiene que incorporar el conocimiento en eso que estoy haciendo, cómo puede repercutir finalmente en lo que puede pasar dentro de unos años. Tenemos que dejar de pensar en que las enfermedades son solo médicas. Y eso solo se consigue a través de la prevención y a través de una buena regulación de estas sustancias y de la industria en general para que no dañe el medio ambiente y no nos dañe a nosotros. Uno es casi víctima de un sistema al que no hay que denunciar, sino del que hay que defenderse para que se reconozcan sus derechos. Hoy existen medios modernos para trabajar sin que el cuerpo sea agredido, pero debe protegerse a sí mismo. Hay que difundir este mensaje. Y ahora hay mucha reticencia e incluso mucha dificultad para poner veto, y cuando se pone, pues probablemente sea o está siendo demasiado tarde porque la exposición de la población ya ha ocurrido. No es fatalismo. No estamos condenados a utilizar productos que nos dañan. No estamos condenados a destruir la naturaleza porque seremos las primeras víctimas. Por tanto, hay que unirse y reflexionar sobre nuestro entorno. Es esencial, es nuestra supervivencia. Ya es hora de que España tenga una legislación acorde con sus países vecinos. Ya es hora de que el Parkinson sea reconocida como enfermedad profesional de los y las agricultoras en nuestro país.